Ya tenemos aquí el toldo gris y lloviendo sin parar, y ya no sé cuándo volveremos a ver el sol, porque llevamos 3 días lloviendo. Pero yendo al tema de un breve comentario, hoy no quiero echar mucho tiempo, 30 minutos ni nada de eso como ayer. El domingo se conmemoraba el centenario del PC, Partido Comunista de España. Se conmemoraron hace poco los 100 años del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, y yo lo vinculo un poco porque me parece que el PC es como Fernando Fernán Gómez, alguien ilustre pero que ya no está vivo. Es difícil analizar la figura de un partido como el Partido Comunista de España, porque en realidad fue un partido que era minoritario, que explotó como explotó la Falange cuando estalló la Guerra Civil, que una vez que llegó lo que se llama la dictadura, o como diría Miguel Ayuso, la democracia cristiana autoritaria, aunque tuvo una fase de dictadura muy fuerte, pues cuando llegó la dictadura, pues fue el bastión de oposición al franquismo, no hubo otro. El PSOE quedó completamente... Esto lo discutía yo mucho con Armesilla, y Armesilla no me creía. Yo le decía, no, es que una guerra civil supone una ruptura, y los partidos que había durante la guerra civil, ninguno es el mismo. O sea, 40 años en los que estás prohibido es mucho tiempo, no pueden volver a restaurarse. Y el hecho es que el PSOE es un mascarón tras el que se oculta pues el partido de los intereses europeos. Yo siempre lo dije. Y después el nacionalismo catalán y vasco no dejan de ser la radicalización interna de las élites vascas y catalanas franquistas, no son otra cosa. A mí me parece que es eso, no lo sé. Bueno, el caso es que la verdad es que el Partido Comunista de España fue un partido hegemónico durante la dictadura. Digamos que casi gana la dictadura, por lo menos era la fuerza política preeminente de la dictadura, y llega la transición y pierde la transición. Pasó de ser un partido que lo era todo, moderno, joven, relevante, que había que contar con él para todo, a ser pues una fuerza menor. Lo sabe y lo estamos pregonando ahora. La democracia no se hará sin nosotros. Exactamente. La democracia no se hará sin el Partido Comunista. El Partido Socialista Obrero Español renovado, con un 29% de los votos y 118 escaños, es el segundo partido más votado en el país. A su izquierda, pero a una gran distancia, el Partido Comunista de España, la única formación comunista que consigue representación parlamentaria. Sus resultados, sin embargo, han quedado muy por debajo de sus esperanzas. Un 9% de los votos, 9 escaños. Pobre Carrillo. Bueno, pues Gregorio Morán, el escritor asturiano, un tipo bastante oscuro, un punto siniestro, arrogante,
pues escribió una obra, escribió 2 obras muy buenas, a mí me gustan mucho: El maestro en el Erial, dándole estopa a Ortega y Gasset, y escribió otra bastante interesante que es Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, que después reeditó Acal en el año 2017 y se retituló Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España. Esa obra yo anduve muchísimo tiempo detrás de ella, la reeditaron porque costaba una pasta, y es verdad, tú ibas a Iberlibro y costaba un pastón encontrar esa obra. Y la reeditó Gregorio Morán porque a Gregorio Morán le dieron mucha bola los de la Nueva Izquierda tras el año 2014-2015, en el que se puso en tesitura la transición, y entonces, como se discutió la transición, pues figuras como Morán o figuras como Bestringe volvieron a resurgir, salieron a la palestra. Cuando ha salido de escena Pablo Iglesias, yo veo que Morán sí, lo han recogido, como siempre, los de la derecha. A Morán lo tenía ahí guardado en La Vanguardia Godó, el conde de Godó, y después el conde de Godó lo echó y lo recogieron los de Voz Populi. Vamos. Ya Morán es un anciano y ya no creo que tenga mucho que decir, pero bueno, las columnas no están mal, están bien. Pues decía que en esa presentación de la reedición de Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España, Morán le da una estopa tremenda al PC, le da una estopa tremenda a Santiago Carrillo, da una estopa tremenda a todos los altos cargos del PC, del Partido Comunista. Es terrible lo autocríticos que somos los españoles con nosotros mismos, o sea, los ningunea ferozmente, pero bueno, Morán es así, los ningunea de una manera atroz. Pero pone el dedo en la llaga, que es este corte en el que dice: ¿qué pudo pasar para que un partido, porque ese partido era la modernidad, el representante de los jóvenes, la vanguardia de la oposición al franquismo, en cuestión de meses perdiese a toda su base popular juvenil, quedase reducido a una especie como de gerontocracia flipante y se viniese abajo? ¿Qué pasó ahí? La historia del PC es curiosa, ¿no? Primero porque cuando yo empiezo a abrir... Es decir, que el libro este de 30 años, del 86 al 31, al 17, que es ahora, el grado de tergiversación de la historia del PC depende de cada uno. Cada uno ha instrumentalizado su pasado. Pues yo que sigo viendo a algunos porque me visitan o porque se acercan a Barcelona, que es donde actualmente vivo, pues cada uno tiene una manera de enfocarlo diferente. Hay quien se considera estafado por ese periodo de su vida. Otros, evidentemente, después de pasar años de cárcel, pues lo consideran como una parte de su orgullo. En fin, cada uno analiza esa parte de su pasado como los dioses le dieron a entender. Ahora, el problema fundamental del PC, el que de alguna manera explica mi obsesión por el partido, ¿no?, que entonces era el partido por antonomasia. Ahora ya no hay partidos por antonomasia, no existen otras cosas que son diferentes. Es cómo puedes dilapidar un patrimonio en el periodo que va de la transición. Es decir, esto es la gran pregunta de los analistas, de los historiadores, de los políticos de ese periodo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede sobrevivir un partido clandestinamente con un castigo permanente de la represión del franquismo, sobrevivir a esto y sin embargo entrar en una crisis
mortal, definitiva, en la transición democrática, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con ese patrimonio? ¿Por qué se liquida ese patrimonio? Yo creo que esos 5 años, frente a los 30 años de dictadura, 30 y pico, pues que en esos 5 años se dilapide el patrimonio, eso que hoy le damos poca importancia, en el día de mañana será muy importante como objeto de análisis, porque no tiene precedentes ni en el caso italiano, ni en el caso francés, ni siquiera en el caso portugués. Es un fenómeno típicamente español, muy vinculado a una cosa definitiva, que es cómo ese partido que representaba una parte importante de la juventud de la época, lo más activo de la juventud de la época, estaba en el PC o en torno al PC, o grupos críticos con el PC, pero el PC era un eje de esa situación. Se convierte en las elecciones ese partido joven, por tanto, se convierte en las elecciones del 15 de junio del 77, las primeras elecciones democráticas, en el partido más viejo que se presenta a unas elecciones. Es decir, como el PSOE, que tenía no sé cuántos años de historia y de vacaciones, que decía Ramón Tamames, pero como ese partido logra quitarse la losa de encima de su pasado, dejándose a Llopis y al Partido Socialista del Exterior, y se presenta como un partido rejuvenecido en el 77, y sin embargo el PC, que era un partido realmente rejuvenecido, en la pelea cotidiana frente a la dictadura, se entra en un proceso de liquidación en la transición democrática y en las elecciones de junio del 77, ¿no? Esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos. Pero bueno, esta dureza de Morán con el Partido Comunista de España, yo creo que el problema del Partido Comunista de España es que el marxismo en España no ha calado, no se ha introducido. Y no es que lo diga yo, es que lo dice Armesilla criticándome a mí, pero el marxismo no ha entrado en España. Y el Partido Comunista pues aguantó a eso, haciendo oposición a una democracia cristiana autoritaria, volviendo a Ayuso. Pero cuando llegó la democracia pletórica de mercado, que digamos fue la plataforma, la base sobre la que se implantó, la democracia cristiana fue la base sobre la que se iba a implantar esa democracia pletórica de mercado, de consumo, anglosajona, etcétera, etcétera. Entonces se implantó en esos años 70, intervinieron las potencias exteriores y laminaron al Partido Comunista de España. Encima la Unión Soviética estaba muy debilitada y aquello se fue al traste. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas, prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Bueno, desaparece en los años 80 prácticamente el Partido Comunista, que de Izquierda Unida, una figura tan loable como Anguita, etcétera, etcétera, pero desaparece. Ayer hablábamos que Pedro Herrero, ojo, hijo destacadísimo de un gerifalte del Partido Comunista, que se pasa al PSOE, eso tiene, es que el Partido Comunista de España tiene un análisis flipante, pero muy importante. Tiene un análisis, joder, tiene aquí voy sacando otro vacillermo, porque es que yo tengo este libro, el de Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España, al final lo compré a Cal,
la edición de Acal, y tendría que hacer un vacillermo solo de los apuntes que hiciese de ahí. Pero bueno, volviendo al tema, desaparece el Partido Comunista de España, la izquierda a los años 90, esto es un desastre total. El PSOE, que es más derecha que la derecha, y bueno, si se puede hablar de eso. Y de repente se pasa las Torres Gemelas, pasa la crisis del 2008, reaparece en mediados de la década del 10 eso que se llama la nueva izquierda, los jóvenes de izquierda. Ahora tienen todos 40 y tantos, 50, porque tienen 50 ya. Pablo Iglesias tiene 43, pero es que vamos a hablar de Yolanda Díaz y tiene 50. Y entonces pues aparece una nueva fórmula de izquierda, la séptima generación, yo la llamaría, pero esto sería larguísimo y tiene que durar menos de 30 minutos esta historia, este breve comentario en un café. Y entonces pues aparece la nueva izquierda, y claro, aparece una izquierda que se proclama heredera del Partido Comunista, pero en el fondo ya no se parece en nada, no lo puede ser, porque las referencias ya no son las mismas. Ya no hay un mundo bipolar, ya no hay un muro, ya no hay... Y estamos en un mundo multipolar, con un superimperio emergente que es China, con el mundo anglosajón ya mostrándose descaradamente que en el mundo anglo no hay estados, nación, sino que ellos son una unidad, un imperio que habla inglés en una unidad. Y vuelvo a insistir, se ha visto en el tratado este de UCUSA o de AUKUS, o como cojones se llame. Y claro, la izquierda se está articulando en torno a eso, y es muy complicado, porque si digamos que las plutocracias occidentales destruyeron al Partido Comunista, lo hicieron entrar en un... porque Morán acusa a Carrillo y a los gerifaltes a cuestiones de orden subjetivo, miseria, pero no fue eso. O sea, hicieron entrar al Partido Comunista instituciones tanto interiores como exteriores para jugar un papel, que es jugar el papel de partido campesino en Bulgaria. El Partido Campesino era el que hacía como de oposición eterna al Partido Comunista, y era siempre oposición. Y aquí era lo mismo. Mira, los trabajadores tienen su Partido Comunista, un Partido Comunista residual, siempre. Y la reformulación de esta nueva izquierda, que en cierta forma sí ha pactado con un gran capital anglosajón, con la placa anglosajona, es que se ha propuesto como una alternativa y que puede descabalgar a la socialdemocracia, que es casi imposible, que es muy difícil, o que está en ese impasse, en ese juego. Se propone como un partido que puede llegar a acuerdos con el mundo anglosajón, y al mismo tiempo se propone como un partido que está esperando el avance de China, y que haya una oportunidad para desarrollar un momento refundante o fundante de la situación política española. Pablo Iglesias aterrizó con esa actitud, ya digo, en los años mediados de los 10. Después tuvo la habilidad de pegarse a la cola del PSOE. Ahora han hecho el cambio y ha llegado Yolanda Díaz, y detrás de Yolanda Díaz, curiosamente, está el rescoldo más significativo del PC, que es Comisiones Obreras. Y digamos que Yolanda Díaz tiene la fuerza de Comisiones Obreras. Yolanda Díaz no es Podemos, aunque es Podemos. Y se está en ese impasse. Las fuerzas más país, digamos que los modernitos pijos que había con Pablo Iglesias y tal, han salido disparados. Siguen las locas del feminismo de cuarta ola, porque está su mujer, que es una pobre mujer maltratada. Pero todo este rollo está ahí funcionando.
Es impresionante. Se puede ver, por ejemplo, en el discurso de conmemoración de Yolanda Díaz, cómo guiña un ojo al mundo anglosajón capitalista. Si me permitís, un momento rooseveliano. Es verdad que hay un debate sobre si lo que está pasando en este momento es transitorio, es decir, si solo intervenimos en lo público cuando hay crisis o, como pensamos nosotros, intervenimos en lo público para defender lo que hemos visto en la pandemia, nuestros servicios públicos, tener una sanidad fuerte, tener una educación fuerte, tener servicios de dependencia fuertes, tener administraciones de justicia fuertes, tener, en definitiva, una ciudadanía que sea digna de tal nombre. Pero están cambiando las cosas. Están cambiando tanto las cosas que un hombre que no es de izquierdas, como es Biden, gira hacia tesis, por ejemplo, de Sanders. Ese hombre que ha tenido la valentía de decir que a los trabajadores y a las trabajadoras hay que pagarles más. Y aquí también lo decimos nosotros y nosotras. A los trabajadores y a las trabajadoras hay que pagarles más. Hay que garantizar derechos decentes en el mundo del trabajo. Pero no solamente ha dicho esto, ha dicho que para que podamos bajar los impuestos a los que menos tienen, los que más tienen, los hiperricos, tienen que aportar más. Y compañeros y compañeras, en estas andamos. Para que tengamos servicios públicos decentes, los que hoy no tributan tienen que tributar más. Para que tengamos servicios de calidad, los que hoy dicen que el Estado no es necesario, tienen que aportar más. Los cambios están en Estados Unidos, pero están en el mundo y están también en el seno de la Unión Europea. Y este jugar tan hábil, incomoda de una manera brutal, pero brutal, a la derecha, especialmente a la derecha más tecnocrática, la que se había presentado como la gran alternativa a la socialdemocracia clásica y al conservadurismo clásico, que eran Ciudadanos, los incomoda a tope, porque es verdaderamente inteligente y brillante. Ahora, estamos todos pendientes de lo que pase, porque España está subida en un polvorín, literalmente encima de un polvorín, porque tenemos un conflicto en el estrecho de Gibraltar, en el que las potencias están decidiendo si van a entrar ahí o no van a entrar ahí. Yo creo que ahí van a estallar guerras un montón y después va a reorganizarse a América entera, Latinoamérica entera. Eso ya toca el tema. Que vamos, la cosa está complicada. Pero bueno, dejo aquí este comentario cafetero. El tiempo sigue aquí en Asturias hecho una mierda. Bueno, una mierda no, es nuestro tiempo. Llover, gris, a ver si para, chubasco no, pero bueno, paraguas y hay que llevarlo guay. Yo es que llevo aquí toda la vida, así que tampoco es que me extraña mucho. Nada, hasta otra.